viendo cuál es la estructura del ser humano. Eso nos va a ayudar a poder dimensionar de lo que estamos hablando. Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos aclara que el ser humano en su estructura está compuesto de tres elementos principales. El cuerpo, que es la parte exterior de nuestro ser, al que usted le pone loción, le corta las uñas, le pinta el pelo, ¿verdad? Le corta los pelos de las orejas. Dice, a los hombres no es que se nos cae el pelo, es que se nos va a la nariz y a las orejas después de ciertos años, ¿no? Pues ese es el cuerpo, ¿verdad? Por medio de él experimentamos los 5 sentidos, como la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Nosotros entendemos y experimentamos el mundo exterior e interior por medio de esos sentidos, el cuerpo, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, lo que nosotros conocemos, que de hecho es el más perecedero de todos, es el que más cuidamos, pero es el que eventualmente, de manera ineludible, un día va a desaparecer. Ya sea porque partimos con el Señor, como lo hemos venido hablando, o porque morimos y el cuerpo se va a acabar. En polvo eres, del polvo fuiste creado, ¿y qué más dice? Y al polvo. Eso es un destino ineludible para cada uno de nosotros. Y no debe causarnos una crisis existencial, porque debemos entender que más bien ese es el comienzo de la vida. Lo que nosotros tenemos aquí en este momento es temporal, pero después tendremos una experiencia maravillosa con el Señor. Entonces ese es el cuerpo, pero después del cuerpo está el alma. Comprende todo lo que tiene que ver con la mente, con la voluntad, con las emociones. Usted no se enoja en el cuerpo, claro, en el cuerpo lo manifiesta dando el puñetazo sobre la mesa o cerrando la puerta, pero no comienza en el cuerpo, comienza adentro, ¿verdad? Ahí donde nace el enojo, eso se conoce como el alma, ¿verdad? Donde nace el amor, ¿verdad? Usted cuando vio por primera vez a su esposa que sintió mariposas en el estómago, en realidad no eran mariposas en el estómago, era que su alma estaba siendo cautivada, ¿verdad? Por una mirada, por etcétera, y se puso loquito, ¿verdad? Eso pasó en el alma. Uno no se enamora, obviamente el cuerpo tiene que ver, ¿no? Pero el sentimiento nace adentro, en lo profundo, ¿verdad? Ahí, ese lugar se llama el alma. Y finalmente, tenemos el espíritu. En él se identifica la conciencia y la habilidad para la comunión con Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Si entendemos, Dios es espíritu, es un ser incorpóreo, es decir, no necesariamente es un cuerpo físico, aunque obviamente sabemos que se puede personificar porque Él es todopoderoso. Pero porque ese espíritu, por ejemplo, puede estar en todos los lugares a la vez, es omnipresente. No está hablando de un cuerpo humano, porque si fuera un cuerpo humano no podemos estar en varios lugares a la vez. También es omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, puede estar en el África escuchando las oraciones de una anciana, como en América Central oyendo las oraciones de una madre, ¿verdad? Como en Estados Unidos de América. Él está en todas partes a la misma vez, porque es omnipresente y es todopoderoso, ¿verdad? Omnipotente, Él todo lo puede. Dios es espíritu. Por eso, para comunicarnos con Dios no puede ser a través del cuerpo, tiene que ser a través del espíritu, ¿verdad? El espíritu es ese ser interior que está dentro de nosotros, que traspasa el alma todavía más profundo y que sirve, entre otras cosas, para comunicarnos con Dios. Entonces, partamos de esta verdad. El ser humano está estructurado en 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ya lo dijimos, lo que vemos, lo que ponemos loción cada mañana,
la que afeitamos, la que pintamos, etc. Luego está el alma, donde habitan las emociones y nacen las emociones, el enojo, la ternura, ¿verdad? Los nietos lo vuelven loco a uno los abuelos, ¿no? Y uno los mira y se le enternece el alma, ¿verdad? Sí han oído el dicho, ¿no? Porque no ganan y es una cosa, es un sentimiento profundo, ¿verdad? Que está ahí, eso se da en el alma, ahí se maneja las emociones. Pero aparte de eso está el espíritu, que es el elemento que Dios puso en nuestro ser por medio del cual cada uno de nosotros puede comunicarse con el Señor, porque Dios es espíritu. Cuando hay algunas figuras retóricas en la palabra que Dios las puso solamente para que con nuestra mente finita podamos entender lo infinito. Por ejemplo, cuando Moisés dice que subió al monte Sinaí y vio la espalda de Dios, no significa que vio una espalda gigantesca, no, es una figura antropomórfica se llama, ¿verdad? Que trata de poner en palabras humanas aquello que de otra manera no entenderíamos. Significa que vio un poquito de Dios, que no vio la cara, que no lo vio de frente a frente, que solamente lo vio como de pasadita, porque Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Porque Dios es un espíritu. Cuando dice que los pies de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies, ¿lo han visto en Isaías? También es una figura retórica, no significa que unos pies gigantescos de Dios están sobre la tierra, no, es para decirnos que Él es dueño de esto, ¿verdad? Que Él es dueño de este mundo, que Él puede hacer con Él lo que Él quiera. Es una manera de entender aquello incomprensible, ¿verdad? Y ponerlo en términos humanos. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? La condición del ser humano sin Dios es la de un espíritu muerto, un cuerpo enfermo y enviciado y un alma herida. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Repito, un espíritu muerto está ahí, pero está muerto, está dormido, ¿verdad? Un cuerpo enfermo, lleno de padecimientos y un alma herida. La condición del ser humano con Dios, ¿verdad? Veamos cómo cambia. Es la de un espíritu resucitado, vivificado, un cuerpo sano y libre de esclavitudes y un alma sana de cualquier herida. Ese es el estado ideal, ¿verdad?, al que Dios quiere llevar a cada creyente cuando viene delante de sus pies. Repito, el estado ideal al que Dios quiere trasladarnos cuando nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz, es al de un espíritu vivificado que tiene comunión con su Creador, que tiene comunión con su Padre, la de un cuerpo sano y libre de esclavitudes, ¿verdad? Y un alma sana de cualquier herida. Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, logró de una manera maravillosa la salvación eterna que no admite dudas. Jesús, su obra fue completa, fue total, no hay vacilaciones. Es decir, nuestro espíritu cobró vida por el perdón de Cristo y no morirá jamás. Muy bien, estamos hasta ahí, estamos entendiéndonos, estamos claros, ¿sí? Porque no veo muchos amenes, pero yo espero que sí. Ok, ahora, partiendo de esas verdades generales, surge la pregunta: ¿qué pasó con nuestro cuerpo y nuestra alma? Nuestro espíritu fue vivificado. Tenemos comunión con Dios, podemos experimentarlo, podemos sentirlo, podemos oírlo. Cuando Dios le habla a alguien, no necesariamente es que le habla a través de una voz audible, no, es en nuestro espíritu. Que dice Romanos, me parece que es, o Corintios, que nuestro espíritu gime con gemidos indecibles, ¿verdad?, delante del Padre, y de esa manera se comunican. Nuestro espíritu fue vivificado, esa parte, ¿verdad?, está viva, ha sido revitalizada, ha sido resucitada. Pero ¿qué pasó con lo demás? Con el alma y con el cuerpo. Fuimos
¿O somos sanados automáticamente de toda enfermedad del cuerpo y curados de todas las heridas del alma? Pregunto. Como rencores, rechazo, odio, temores, etcétera. A veces sí, a veces no. Muchas veces Dios hace eso de inmediato en la vida de una persona, pero otras veces, ¿verdad? No, o otras veces lo que pasa es que nos volvemos y nos contaminamos. Dios hace la obra de la salvación en nuestra vida, revive nuestro espíritu, sana nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos libera de todos temores, pero tenemos la tendencia a volver al estado de donde salimos, como los egipcios. Dios había hecho maravillosos milagros, portentosos milagros para sacarlos de Egipto, y extrañaban las cebollas de Egipto y los melones de Egipto. Y hasta llegaron a pensar que estaban mejor de esclavos que como hombres libres en el desierto. Muchas veces nos pasa exactamente igual en estas cosas. Dios viene, nos restaura, hace un milagro maravilloso, saca nuestras lágrimas, sentimos que nos limpiamos interiormente cuando le conocemos, pero tendemos a volver al estado de donde veníamos. Y de nuevo, nuestra alma se hiere y muchas de esas experiencias resurgen. No necesariamente todos, pero a veces pasa. Para ser claros sobre la base de lo que vemos en la experiencia cristiana y basados también en lo que la palabra de Dios nos enseña, hemos comprendido que las bendiciones de la salvación para nuestro cuerpo y para nuestra alma, muchas ocasiones vendrán en la medida que maduremos y aprendamos a usar los recursos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para ser sanos. Y por eso, ¿verdad?, existen todavía dentro del pueblo de Dios la posibilidad de que esas heridas del alma todavía nos afecten y necesitamos enfrentar esa realidad para que Dios de una vez y para siempre, ¿verdad?, y de una vez y por todas podamos ser restaurados en esa área, ¿verdad? Dios quiere sanar nuestras heridas. Jesús lo dijo, ¿verdad?, y lo declaró a su Padre. Dice que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es Lucas 4:18. Es la voluntad de Dios que tengamos un alma sana. Un alma sana es un requisito indispensable para una vida de prosperidad integral. No esa prosperidad ficticia basada en las apariencias o necesariamente en las riquezas materiales, no. Esa prosperidad que dice la palabra que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Es decir, es una paz interior, es un estado interior que nos permite sobreponernos aún a las circunstancias y tener paz. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. La medida para cualquiera, ¿verdad?, otra clase de prosperidad es la prosperidad del alma. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay un pasaje que nos va a ayudar a entender mejor lo que estoy diciendo. Nos va a dar muchísima luz en este sentido. El caso de Lázaro, que nosotros conocemos, el hombre al que Jesús resucitó después de 4 días de muerto, que ya yedía. Si ya su cuerpo había empezado el proceso normal de todo ser humano muerto, ¿verdad?, empezó a descomponerse, a padecer ese proceso degenerativo de los tejidos que se conoce como la podredumbre, ¿verdad? El cuerpo empezó a corromperse. En San Juan capítulo 11, este versículo no lo tenemos ahí, San Juan 11, 43 al 44 dice lo siguiente, ponga atención. Y habiendo dicho esto, hablando de Jesús, dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra, y el que había muerto
salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. La escena tuvo que haber sido estremecedora. Algunos debieron pensar que Jesús estaba con un tornillo, ¿verdad? Malo. Tenía 4 días de estar muerto. Ya se sentía el mal olor. Me imagino que cuando movieron la piedra fue una experiencia muy dura. Sin embargo, Jesús muestra su poder. Y en esa época, la manera de enterrar a los difuntos no era en un ataúd de madera, no. Tomaban unas vendas, como esas vendas medicinales, y lo envolvían como una momia, más o menos, así como estamos acostumbrados a ver las momias en las películas, ¿verdad? Y los ponían en un lugar. Ese era como un vestido mortuorio, ¿verdad? Lo enrollaban en vendas. Y salió el hombre, ¿verdad? Cuando Dios que estaba bien muerto ya, cuando Jesús lo resucitó, sale atado de manos, atado de pies y sin poder ver. Y Jesús les dice, desatadle y dejadle ir. Esa no fue Jesús, por alguna razón, Jesús estaba al frente, sin duda, pero ese trabajo Jesús se lo deja a los demás. Ya Él hizo el milagro, Él volvió a la vida. Ahora los amigos de Lázaro tienen que desatarlo y dejarlo ir. Es básicamente lo que sucede, ¿verdad?, en la vida espiritual. Jesús viene, oímos su voz, dejamos de estar muertos en vida, ¿verdad?, resucitamos, pero todavía traemos vendas, traemos ataduras que nos ciegan, que nos limitan el movimiento. Y todavía sigue siendo trabajo de la iglesia y de los amigos el desatarle y dejarle ir. Ya el Señor lo resucitó, ya el Señor lo levantó, la salvación no está en duda, la salvación fue hecha. Pero no hay duda de que venimos arrastrando complejos y situaciones que necesitamos tratarlas para ser completamente libres. ¿Ok? ¿Qué entendemos entonces por heridas del alma? ¿Cuáles son las heridas del alma? Son patrones emocionales negativos, tales como el rechazo, la amargura, la ira, el dolor, el temor, la angustia, la depresión, complejos, esclavitudes, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Son patrones emocionales que nos atan, que limitan nuestra habilidad de alcanzar el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son como esas vendas, ya el hombre estaba resucitado. Ya el Señor había hecho el milagro, pero todavía no podía moverse con libertad porque las vendas lo ataban. Y por eso Jesús les dice, desatadle y dejadle ir. Ya había resucitado, pero todavía había ataduras. Esas ataduras representan esas experiencias, esos patrones negativos. Por muchos años yo me sentía acomplejado, y cuando llegaba el día de la madre, el día del padre, la Navidad o cualquier otra fecha donde la familia se juntaba y se reunía, yo sufría enormemente el haber perdido a mis padres y no entendía por qué la vida era tan injusta de haberme quitado a mis padres, y no entendía por qué Dios, si decía que era un Dios amoroso, me quitó a mis padres cuando más lo necesitaba, por muchos años.
Y eso me arrastró a la rebeldía con mi familia, con mi hermana. Me fui a la calle a los 12 años a vivir por mi propia cuenta porque no quería seguir consejos de nadie. En mi interior había rabia, había enojo, había reclamo, ¿verdad? Y me fui a vivir a la calle. Hasta que un día me encontré con el Padre Celestial. Él me trajo a la vida, me resucitó, pero hubo que alguien enseñarme lo que es un patrón, ¿verdad? Positivo de paternidad. Tenía serios problemas con la autoridad, tenía serios problemas de confrontación, tenía serios problemas de carácter. Si no, pregúntenle a mi pobre esposa que me ha aguantado ya por 35 años casi. ¿O estoy exagerando, mi vida? Dice que no. Porque esas experiencias lo marcan a uno. Temores, complejos de inferioridad, porque era el que no tenía papá, el que no tenía mamá, etc. Ahora, entonces, son patrones emocionales negativos que nos frenan, que nos detienen. Rechazo, ira, amargura. Ahora, ¿cómo se adquieren estos patrones? Número uno, por causa del pecado personal, ¿verdad? Y la intervención satánica. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso es Proverbios 5:22. Y retenido en su propio pecado, por causa del pecado de los que nos rodean muchas veces. Básicamente, por relaciones rotas que provocaron rechazo, inseguridad y falta de significado o identidad. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con el propósito de que fuera parte de una familia. Dios creó la familia como... de hecho, la primera institución humana que Dios creó fue la familia, antes que la iglesia, antes que la sociedad, antes que la comunidad, ¿verdad? Dios creó la familia, estableció un padre, estableció una madre, estableció hijos, ¿verdad? Para que el ser humano viviera en ese marco y se desarrollara en ese marco. Sin embargo, a lo largo de la historia del hombre, ¿verdad? Y Dios, Satanás, el enemigo número uno de Dios, ha tratado de destruir esa primera institución que Dios creó. Ese marco dentro del cual el hombre podría crecer de manera normal. Y por eso tantos divorcios y tantos pleitos y tantas familias separadas y tantos problemas, ¿verdad? Matrimoniales, ¿verdad? Y los hijos que vienen creciendo, que son la cosecha de la relación, ¿verdad? Que son el futuro de la relación, crecen en un ambiente que no es el ideal para que ellos crezcan. Relaciones rotas. Una de las principales, y quiero hablar de eso, heridas del alma, son las raíces de rechazo. El sentirnos inadecuados, el sentirnos con poco valor, el sentir que no somos capaces, que somos menos, que somos bobos, que somos tontos, que somos ignorantes, que no podremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Ese sentimiento de rechazo, de acuerdo con los estudiosos de esta materia, ¿verdad? Nos enseñan que una de las heridas del alma más dañinas es el rechazo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre como un ser de relaciones, ¿sí? Para habitar en un marco de relaciones. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y le hizo la ayuda idónea. Y él, amor y la comunión son la base de las relaciones sanas. El rechazo no es más que la negación del amor y la comunión, es decir, la aceptación. Ningún ser humano puede experimentar rechazo sin ser afectado. A nadie le gusta el rechazo, ¿verdad? Y solo con la ayuda de Dios
se puede sanar esa herida. La gente rechazada pierde su sentido del valor, actúa en el presente atada a su pasado y es incapaz de amar a otros y a la vez transmite el rechazo a otros. El rechazo es consecuencia lógica de relaciones truncadas, relaciones distorsionadas, relaciones que no se dieron bien. Si en tu casa te dijeron desde pequeño que eres tonto, que no vales nada, ¿verdad? Porque los seres humanos podemos ser muy hirientes, podemos mostrar fácilmente, ¿verdad?, rechazo hacia los demás, hacia las personas que más amamos. Si hemos sido objeto de ese trato, ¿verdad?, eso va marcando, eso va lacerando nuestra alma, ¿verdad?, y se va grabando ahí. Muchas veces con un apodo despectivo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, solemos ponerles apodos a los hijos y a veces despectivos, ¿verdad?, que marcan la vida de esa persona. Recuerdo el caso de un hombre al que de chiquito le decían pollito, ¿verdad? Y a lo mejor, yo no sé por qué razón, ¿verdad?, se lo decían, pero eso llegó a afectar su imagen de sí mismo, ¿verdad? Y aún cuando fue grande tenía problemas de inseguridad y problemas de confianza por ese apodo, por ese dicho, ¿verdad? Y imagínense cómo responde el ser humano a la crítica que no es constructiva, ¿verdad?, a los constantes insultos, ¿verdad?, a las constantes palabras hirientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una flor. El ser humano es como una flor que en la medida de los maltratos se va cerrando, ¿verdad? Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y guardando ese rencor, ¿verdad?, de tal manera que se cierra completamente, igual que las mujeres cuando son maltratadas o que cualquier ser humano cuando es maltratado, ¿verdad? Originalmente era como un capullo hermoso, ¿verdad?, pero el maltrato, el reclamo, el rechazo, que no sirves para nada, que no haces bien nada, que no sabes cocinar, ¿verdad?, que eres un vago, que eres un flojo, que mejor hubiera tenido un rollo de alambre, dicen algunas madres. Imagínense decirle eso, ¿verdad?, a una criatura, etcétera, etcétera, etcétera. Va marcando al ser humano de tal manera que se va cerrando, que se va cerrando, se va cerrando, hasta el punto en que se incomunica, ¿verdad? De tal forma, por ejemplo, la gente a la que llamamos normalmente tímida, que no saluda, que no habla con los demás, que no se comunica de manera abierta, en muchos casos es porque hay heridas interiores, ¿verdad?, que marcaron su personalidad y que le llenaron de temores, que le llenaron de prejuicios, ¿verdad?, le llenaron de miedos y por eso reacciona de esa manera. Hablando un poco más en la causa o ahondando un poco más en la causa de estas heridas, dijimos que relaciones significativas y determinantes en la vida de cada ser humano, ¿verdad?, y cómo éstas pueden producir rechazo. Por ejemplo, las relaciones padre e hijo. Aquí se forma el carácter y se siembra la semilla de sus futuras bendiciones o maldiciones o problemas. El rechazo puede iniciar tan temprano como la concepción misma. Dice el Salmo 22:10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Lucas 1:44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, hablando de Elizabeth y María, verá, a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, que el feto, aún en estado de el embrión en estado de gestación, verá, es sensible al desprecio, es sensible a si fue deseado o no fue deseado, es sensible al estado anímico de la madre, si está depresiva, si está enojada, si está triste, ¿verdad? Todas esas cosas marcan aún desde antes de nacer. Otro caso famoso son los niños adoptados. Son susceptibles a sentir rechazo, y máximo cuando se les oculta, verá, su origen de manera incorrecta
y de repente se dan cuenta de lo que en realidad es la situación y eso lo llena de un sentimiento de rechazo. El consejo de los profesionales en este sentido es, desde muy pequeño, de manera sabia, obviamente, ¿verdad? No dejar que sean los hermanitos o los compañeros del barrio lo que les digan, pero desde muy pequeño hacerles saber, ¿verdad?, que fue adoptado, que eso no lo hace diferente, ¿verdad?, que al contrario, ellos fueron y lo escogieron, ¿verdad?, para vivir con ellos, pero ocultarlo y que se dé cuenta de repente trae serias consecuencias. Otro, hablando de la relación padre e hijos, los padres alcohólicos. Es otro grave problema. Su falta de amor a sí mismos les impide amar a otros. O en el más afortunado de los casos, ¿verdad?, no saben comunicar su amor. Padres alcohólicos también genera mucho temor, mucho rechazo, ¿verdad? Los divorcios. Siempre las víctimas más inocentes son los que pagan el mayor precio. Dos adultos que sabiendo lo que estaban haciendo se casaron, tuvieron hijos y al poco tiempo decidieron separarse, ¿verdad? Y dicen, yo tengo derecho a hacer mi nueva vida. Ajá, y la vida de tus hijos que estás destruyendo, ¿verdad? La vida de tus hijos que estás dejando en el camino, todo eso crea serias consecuencias, ¿verdad?, en la vida de una criatura. Y crea serias heridas. La crítica, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos todos. Muchas veces viene de padres perfeccionistas que critican destructivamente a sus hijos. Dios nos dio los hijos para que nos sintiéramos orgullosos de ellos. ¿Verdad? Dios nos dio a los hijos para que los bendigamos constantemente. Cada hijo es diferente, cada hijo es distinto. Algunos son no más cercanos al corazón, pero más fácil para agradarnos por sus decisiones. A algunos se les hace más difícil agradarnos. Y si a eso le añadimos la crítica constante, el rechazo, obviamente que estamos sembrando crítica destructiva que va a tener consecuencias, ¿verdad?, en su vida de adultos, en su desarrollo normal. Otro factor en la relación padre-hijo es el amor condicionado. Si haces tal cosa, entonces te voy a amar. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Verdad? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no funciona de esa manera? Etcétera. Esto sucede cuando las muestras de amor se condicionan a la actuación o a los logros de los hijos. Si el hijo hace o logra algo, entonces sus padres responden con muestras de amor. Si el hijo se porta mal o no logra lo que los padres esperan, entonces le niegan las muestras de amor, lo encierran, le dicen no te hablo porque estoy enojado contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es amor condicionado y eso es un arma de doble filo en la vida de una criatura y deja serios traumas y serias heridas emocionales en la vida de una persona. El amor debe ser incondicional. Bajo cualquier circunstancia debe mostrarse el amor y debe hacerse saber el amor. Y yo sé que es difícil, porque hay hijos, ¿verdad?, diferentes a los otros. Como les digo, hay algunos más cercanos a agradarnos, hay otros que por su forma de ser o sus decisiones, etcétera, nos molestan. Sin embargo, es un reto enorme para cada uno de nosotros abordar esta problemática. El divorcio, como ya lo mencioné, el divorcio resulta una experiencia de rechazo para los hijos. Muchas veces, en la mayor parte de las veces, los muchachitos creen que es por su culpa que sus padres se están separando. Y ellos se sienten culpables por lo que está pasando, ¿verdad? Por muy cuidadosos que sean los padres a la hora de transmitir o realizar el divorcio, los hijos invariablemente experimentarán rechazo. Quieras o no quieras, aunque lo hagas muy humano,
muy altruista al divorcio, ¿verdad? Los hijos finalmente experimentarán rechazo. Y todas esas heridas van marcando nuestro corazón. Y muchas veces se levantan como obstáculos cuando Dios quiere bendecirnos. Por eso es importante tratar con todos estos complejos. Relaciones con otros. Hablamos de relación padre-hijo, relaciones con otros. Si un hijo no recibe amor y aceptación en su hogar, va a ser un blanco fácil de las críticas, de las burlas, de los ataques de la gente con las que se le relacione. Sin embargo, debemos estar al tanto de lo que pasa a nuestros hijos en su círculo de relación, en la iglesia, en las escuelas, etcétera. Relaciones con otros. Por ejemplo, la falta de perdón produce una herida muy profunda en el corazón de las personas. Cuando por alguna razón tenemos un desacuerdo con alguien, con un amigo, con una amiga, y dejamos que el rencor, que la falta de perdón llene nuestro corazón. ¿Y cómo saber eso? Porque ya no vemos a la persona igual, ya no la tratamos igual. Muchas veces cuando nos confrontamos a esa persona hasta nos cambia el rostro, porque vivimos en un pasado constante, ¿verdad? Ese pasado nos persigue, esa cualquiera haya sido la razón, válida o no válida, por la cual hubo el conflicto, ¿verdad? Si dejamos que la falta de perdón invade nuestro corazón, eso crea una herida en nuestra alma, y no solamente en la nuestra, sino también en el de la persona con la que tenemos el problema. La presión social, las relaciones sentimentales fuera de la voluntad de Dios, noviazgos que no son correctos, con inconversos, con personas que no son cristianas, ¿verdad? Sin la aprobación divina. La Biblia es bien clara en estos temas. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna relación entre Satanás y Cristo. Por tanto, no os unáis en yugo desigual. Cuando persistimos en estas relaciones, ¿verdad? En muchos casos salimos heridos. Relaciones fuera del matrimonio, aventuras fuera del matrimonio, también deja corazones rotos en todos los sentidos, en la víctima, en la engañada, como en el que engaña y con la que engaña, ¿verdad? Se hace una mezcla de sentimientos y emociones que marcan la vida de las personas. Hay muchas razones. Finalmente, la relación con Dios. Cuando el hombre se encuentra lejos de Dios por su mismo pecado, huye de toda comunión con Él. Siente temor cuando oye de Dios, se siente rechazado y la palabra juicio lo hace vivir en una eterna inseguridad y zozobra. Dios no rechaza a nadie, es el pecado lo que nos aparta de Él, ¿verdad? Y que nos hace vivir lejos de Él. Entre más pronto restauremos esa relación con Él, más pronto empezaremos a experimentar la sanidad. Por ejemplo, todos los pecados son iguales en el sentido de que son pecados. No hay pecados grandes y no hay pecados pequeños. Pero hay algunos que traen, ¿verdad?, mayores consecuencias. Por ejemplo, los abortos. Ustedes, como todos nosotros como creyentes, debemos saber que Dios no patrocina los abortos. ¿Verdad? Que Dios no puede estar de acuerdo con un aborto porque es la terminación de un ser humano. Por muy inicial que esté el proceso de fertilidad o de concepción, al final se acaba con la vida de un ser humano y Dios no está de acuerdo con eso. La sociedad, ¿verdad?, cree diferente. Cree que es el derecho de la mujer a decidir lo que hace con su cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que cree la sociedad. Y muchas veces caemos víctimas de lo que la sociedad dice, ¿verdad? Lo que la Corte Suprema dice, lo que el presidente Obama dice, lo que la ley de muchos de estos estados dice. Sin embargo, esa es la violación a una ley moral y a una ley espiritual.
Y por muy bien que el Estado lo diga y lo pinten y lo hagan, va a traer consecuencias en nuestra alma y va a dejar heridas en nuestra alma. Y el aborto es una de las heridas, en el caso de las mujeres, más profundas, que lleva a la depresión, que lleva a la tristeza, que lleva a la melancolía y en algunos casos lleva al suicidio, ¿verdad? Porque es una herida tan profunda que no pueden bregar con esa experiencia. Dios no rechaza a nadie, es el pecado que nos aparta de Él. Ahora, ¿qué podemos hacer con todas estas cosas? Con todas esas heridas, con todos esos patrones emocionales negativos que hay a nuestro alrededor con los cuales debemos enfrentarnos, ¿verdad? Y debemos luchar. Por ejemplo, la trampa del pecado no es el pecado en sí mismo. Déjenme se lo explico. Cuando alguien peca, cuando nosotros pecamos, obviamente Satanás se goza cuando cometemos el pecado, pero la verdadera estrategia de él es que ese pecado a partir de ahí nos paralice cuando Dios quiere usarnos para algo, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que ve pornografía, que es una adicción y es un pecado obviamente también, lo que sucede en muchos casos es que cuando la persona quiere buscar a Dios y está buscando a Dios, ¿sabe que lo que hace Satanás? Le revive las imágenes pecaminosas con las cuales se contaminó. Y entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente se le bajan los brazos y se siente indigno, ¿verdad?, de estar delante del Señor. Esa es la verdadera artimaña del pecado. Que cuando Dios quiera llevarnos a una nueva etapa en nuestra vida, que cuando Dios quiera darnos una nueva victoria en nuestra vida, entonces Satanás hurga en ese pasado que todavía no hemos arreglado, que todavía no hemos sanado, y nos pone enfrente esa herida y nos paralizamos. Y no somos capaces de dar el paso siguiente, porque todavía hay heridas en nuestro ser con los cuales no hemos tratado. O sea, que surge el grito del papá diciendo, no, eres un incapaz, eres un tonto, etc. O sea, que hiciste algo muy malo y solamente tú sabes, y en ese momento viene Satanás y te lo pone delante de ti y dice, mira la clase de hombre que eres, ¿cómo crees que Dios te va a usar? ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir? Eso era para despertarnos, muchas gracias. Entonces, ya se me fue la onda a mí. ¿Dónde estaban? Voy a tener que comenzar desde el principio de nuevo. Entonces, tenemos que tratar con esas cosas, tenemos que dejar que Dios trate con esas cosas. Dios puede hacerlo aquí, en esta tarde, ¿verdad? Dios puede liberarte de todas esas cosas porque el pecado pierde su efectividad cuando nosotros lo confesamos, cuando nosotros le decimos, Señor, sí, la regué, metí las 4 como quieras, cometí pecado, pero te pido perdón, me humillo delante de ti, te pido perdón, te pido que me limpies, ¿verdad? Y ahí el pecado pierde su efectividad. Sin embargo, en muchos casos hay heridas más profundas que necesitas hablarlas con alguien más, ¿verdad? Que necesitas decírselo a alguien más. Si ese es el caso, no busques a cualquier persona, ¿verdad? Busca a tu líder de grupo. Si él no se siente capaz de enfrentarlo, te va a referir a otra persona con la cual tú puedas hablar. Si no vas a ningún grupo, busca al pastor, busca a uno de los líderes y dile, tengo esta situación, me gustaría hablar sobre estas cosas, ¿verdad? Es increíble lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Y cómo esas cosas se levantan con nosotros. Por ejemplo, otra cosa, y ya con esto estoy cerrando. En el caso de las mujeres, la violación. Es triste, pero tenemos que aceptar que los casos de violación son más frecuentes de lo que nosotros nos imaginamos. Y en muchos de los casos es gente de dentro de la familia que hace ese daño. En el 90% o más, 95% de los casos
son tíos, son hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Verá, que abusan de alguien, que quizá no llega a haber una penetración vaginal, pero cualquier tipo de intento en ese sentido, verá, es una herida profunda que queda grabada en el corazón de la mujer. Y cuando eso se da en la infancia, verá, las víctimas tienden a pensar que ellos hicieron algo por lo cual detonaron el comportamiento del abusador y se sienten culpables. Y caminan a lo largo de su vida con esa herida, nunca se lo han dicho a nadie, pero esa herida sigue sangrando, está ahí, sigue sangrando. Y en su vida actual muchas veces le hace tener problemas en su relación íntima con su esposo, con su cónyuge, con quien debiera disfrutar de una sexualidad sana, porque hay una herida ahí del pasado, porque hay alguien que te hizo algo profundo, ¿verdad?, en tu corazón, que te afectó de tal manera que necesitas enfrentarlo. Mi esposa y yo hemos sido testigos en diferentes retiros. Teníamos muchos retiros de mujeres y de hombres, y cómo en ambos casos la violación, el abuso, ¿verdad?, crea heridas tan profundas que necesitan ser rotas porque están afectando tu presente y están limitando tu futuro. Dios quiere sanarte, Dios quiere que no solamente tu alma, tu espíritu sea sano, Dios quiere que tu alma y que tu cuerpo, porque el cuerpo muchas veces está enfermo como consecuencia de muchas heridas del alma, ¿verdad? Una vez era director de un instituto bíblico en Honduras y una chica mostró instintos suicidas. No llegó a cometer el intento en sí, pero mostraba una conducta autodestructiva. Entonces la llamé a mi oficina, oramos por ella, la ministramos y después de ministrarla surgió la raíz del problema. Cuando ella era niña, su mamá abusaba físicamente de ella, no sexualmente, con violencia, ¿verdad? A tal grado que cuando era niña y ella hacía algo malo, la colgaba en una viga de la casa, ¿verdad? Y ella empezó a sentir un odio por su mamá y un deseo de venganza, ¿verdad? Y hasta llegó a querer que su mamá muriera. Nunca hizo nada contra su madre, pero ese sentimiento, como consecuencia del abuso de otro, ¿verdad?, le hizo que se trasladara a una conducta autodestructiva. Y oramos ahí, rompimos esa maldición, ella le pidió perdón a su mamá por el sentimiento que había sentido, ¿verdad? Fue libre, ¿verdad? Y Dios pudo sanar esa herida. Muchas veces arrastramos cosas, ¿verdad?, en nuestro interior que, como les dije, limitan nuestro presente, ¿verdad?, entorpecen nuestro presente y limitan nuestro futuro. Cualquiera sea la condición que tú estás, lo que puedo asegurarte es que Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar tu alma. Dios quiere que tengas una vida plena. Si eres casado, Dios quiere que tengas una vida sexual plena. Dios quiere bendecir la sexualidad entre tú y tu esposo, ¿verdad? Dios quiere bendecir tu futuro. Dios quiere que tú sepas que eres capaz, ¿verdad?, que tienes el potencial para lograr cualquier cosa que te propongas, pero debes traer delante de Él sus heridas. Voy a pedir que los músicos pasemos y vamos a tener un tiempo donde vamos a orar y vamos a romper cualquier maldición, cualquier problema del pasado, y vamos a pedir que Dios borre cualquier herida de nuestra alma que nos esté limitando, que esté sirviendo como un cerrojo, ¿verdad?, como algo que no nos permite avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Póngase de pie. Vamos a orar mientras pasan nuestros amados músicos y nos ayudan en este tiempo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo
revele a nuestro corazón, revele a nuestro ser cuáles cosas en nuestro interior necesitan ser sanadas. Espíritu de Dios, de manera sobrenatural, ven sobre nosotros en este momento y revela a nuestra mente aquello que necesitamos traer delante de ti. Para algunos es falta de perdón, una relación rota, que no has hecho lo suficiente para arreglarla, para repararla. Para otros son pecados del pasado sin confesar al Padre Celestial, que es el que perdona nuestros pecados. No has pedido perdón, no has reconocido delante de Dios. Para otros quizás una experiencia traumática del pasado, un padre abusivo, una madre sobreprotectora, hermanos abusivos, etcétera. Quizá tú eras el abusivo porque fuiste abusado también. Para otros es en el hogar, maridos violentos que han maltratado a sus esposas a lo largo de los años y han causado heridas profundas en el alma, o mujeres que con su irrespeto han hecho sentir nada al marido y le han hecho perder su valor. Yo no sé cuál es el problema de cada uno de ustedes, pero el Padre Celestial sí lo sabe y Él quiere traer sanidad. Él quiere traer sanidad en este momento. Quiero leer un pasaje de la Biblia para terminar esta parte y empezar a orar. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice lo siguiente: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muertes ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y es lo que Dios te está diciendo. Dios te está saliendo al encuentro y está diciendo: así he dicho yo, dice el Señor, en tu vida. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Levanta tus brazos al cielo y dile: Señor, yo vengo delante de ti porque yo quiero vivir una vida plena, yo quiero vivir una vida total.